Bueno, quiero darles la bienvenida a una serie nueva, enfocada a técnicas biotecnológicas. Veamos la primera de ellas, la inmunohistoquímica. A mí mi profesor me contó que se la sabe al derecho y al revés, pero hoy nos toca comprenderla a nosotros. La inmunohistoquímica es una técnica basada en la detección de antígenos en tejidos, mediante el uso de anticuerpos específicos para dichos antígenos. Y esto es algo que quiero que se graben muy bien: mediante la inmunohistoquímica, se puede determinar la intensidad del antígeno, y sobre todo, en dónde se localiza especialmente dicho antígeno. Y aparte, que es posible detectar la presencia de cantidades muy pequeñas del antígeno de interés, en la muestra de tejido que utilicemos. También se utiliza la inmunohistoquímica para identificar eventos celulares, como lo es la apoptosis, por solo poner un ejemplo. O simplemente, para ir al grano y dejar de andar con rodeos, el objetivo de la inmunohistoquímica es revelar antígenos proteicos en los tejidos, y permitir o visualizar dónde se encuentra dicho antígeno. Ya debemos saberlo de cajón: un antígeno es generalmente una proteína, aunque también puede ser un polisacárido, un lípido, pero fundamentalmente es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Los antígenos tienen una región llamada epítopo. El epítopo es la parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo. Un mismo antígeno puede tener varios epítopos, como lo ven en la imagen, pero en este caso, en la inmunohistoquímica, los anticuerpos son específicos para cada tipo de epítopo, y en segunda, todos los anticuerpos que se utilizan en la inmunohistoquímica son del tipo IgG. Ahora, como hablamos de una técnica que implica visualizar un antígeno, tiene que haber un método de marcaje, es decir, el marcador permite observar la unión antígeno-anticuerpo. O simplemente, la reacción antígeno-anticuerpo que se llevará a cabo en la técnica es visible solo si el anticuerpo está marcado con una sustancia que absorbe o emite luz, o produce coloración. Las técnicas de inmunohistoquímica se dividen en dos grupos: métodos directos, donde el anticuerpo conjugado, es decir, el que lleva el marcador, se une directamente al antígeno. Mientras que, los métodos indirectos no son así. Estos implican a otro anticuerpo que se interpone entre el antígeno de interés, y el anticuerpo marcador o conjugado. Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes. En el método directo, como tenemos que marcar todos los anticuerpos primarios, este método puede alterar la reactividad de dichos anticuerpos. Mientras que, el método indirecto tiene la ventaja de que como el anticuerpo secundario no tiene que interactuar directamente con el antígeno, se evitan manipulaciones de dicho antígeno primario que puedan alterar su especificidad. También, los anticuerpos secundarios se pueden utilizar para todos los anticuerpos primarios, independientemente del antígeno que reconozcan. Así que, el indirecto es el que nos va a servir mejor en la técnica. El marcador o conjugado puede ser un fluoróforo, como los que se utilizan en la inmunofluorescencia, los cuales emiten una luz visible a una determinada longitud de onda. Pueden ser también nanopartículas, que son metales pesados que forman un precipitado, mientras que otras también son las enzimas, que dan una reacción cromógena de determinada actividad. En este caso, las que nos interesan en la inmunohistoquímica son las enzimas. Una técnica enzimática ampliamente utilizada es la de inmunoperoxidasa, o antiperoxidasa. La otra, es la del complejo abidina-biotina peroxidasa. Y por cierto, los anticuerpos empleados, que como vimos son más de uno, son de distinta procedencia. Generalmente, el anticuerpo primario, en el caso de la imagen que ven en pantalla, es producido por un conejo, dirigido contra un antígeno humano, mientras que, el anticuerpo secundario es de otro animal, en este caso una cabra. Dicho anticuerpo secundario va dirigido contra el anticuerpo primario del conejo. Como ven, efectivamente todos los anticuerpos tienen una especificidad, es decir, van dirigidos contra algo en específico. La técnica de la peroxidasa-antiperoxidasa se basa en la formación de un complejo peroxidasa-antiperoxidasa, conectado al anticuerpo primario a través de un anticuerpo secundario. O simplemente, el anticuerpo secundario actuará como puente entre el complejo peroxidasa-antiperoxidasa, y el antígeno de interés. El complejo contiene 3 moléculas de peroxidasa y 2 anticuerpos antiperoxidasa, como se ilustra en la imagen. Este método permite una mayor sensibilidad porque varias moléculas de enzima están localizadas por sitio antigénico. Además, dado que la enzima no se modifica químicamente, existe un riesgo bajo de reducir su actividad aparente. Mientras que el método del complejo abidina-biotina es un método de detección de 3 pasos. El anticuerpo primario se une al antígeno en el tejido.
a su vez, es reconocido por el anticuerpo secundario biotinilado. Los complejos formados por la abidina y la enzima biotinilada pueden unirse a esta última. Dado que el tetrámero de abidina puede unirse a 4 biotinas biotiniladas, se forman grandes redes de complejo, que contienen varias enzimas informadoras, lo que conduce a una fuerte amplificación de la señal en el sitio antigénico. Tenemos otros 2 métodos pero que son menos usados, el de la estrectabidina marcada, y el método basado en detección de polímeros, pero los primeros 2 de los que hablé son los más usados, ya que si ponen inmunohistoquímica en Google, la mayoría de imágenes que les saldrán son de la técnica de peroxidasa-antiperoxidasa. Y para que sea más interactivo este vídeo, vamos a plantear un problema, en el que utilizaremos la inmunohistoquímica para resolverlo, y sacar conclusiones. En primera, queremos saber la evolución de un cáncer de mama, y queremos saber también, si el tamoxifeno, uno de los fármacos que se usan contra dicho cáncer, está dando buenos resultados. Para responder a la pregunta que hemos planteado, vamos a necesitar un corte de una mama, con cáncer. Ya que tenemos el tejido de interés, necesitamos preservar los antígenos que nos interesa identificar. Para ello, como necesitamos un corte fino del tejido, y preservarlo lo mejor que se pueda, usaremos una de dos, el método de parafina, o el método de secciones congeladas. Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes. El método de secciones de parafina mantiene la morfología de los tejidos, pero, como implica un excesivo riesgo de fijación, los epítopos podrían alterarse. Mientras que las secciones de tejido congelado permite mantener las funciones enzimáticas y antigénicas de los tejidos, pero, como la congelación implica formar cristales, se podría alterar la estructura de los tejidos. O en resumen, y nuevamente para no andar con rodeos, el método de la parafina preserva mejor la morfología del tejido, y el método de las secciones congeladas preserva mejor la actividad de los antígenos que queramos buscar en el tejido. Veamos primero el método de las secciones de parafina. Primero, el tejido se fija mediante un baño con solución fijadora. El tejido se remoja en parafina a 60 grados, es decir, parafina en estado líquido. Y tras solidificar la parafina, nos quedará un bloque. Este bloque de parafina se corta usando un micrótomo, y se fija en un portaobjetos, previamente tratado con formol, esto es para que el tejido quede bien adherido al portaobjetos. Sin embargo, este paso produce el llamado enmascaramiento de antígenos. Mientras que en el uso de secciones congeladas, el tejido se corta y se congela mediante nitrógeno líquido. Y se realiza el corte usando un criostato, que trabaja a temperatura de entre -15 y -23 grados Celsius. Y el corte a esta temperatura, se pegará al portaobjetos. Pero bueno, siempre es mejor trabajar el tejido usando el método de la parafina. Y estamos listos para comenzar la técnica. Primero, si seguimos el método de la parafina, tenemos que retirar los restos de parafina del corte usando sileno. Tras esto, necesitamos hidratar el tejido, utilizando concentraciones de etanol, primero una de etanol al 100%, luego una al 90%. Y para acabar un lavado en agua destilada. Ahora, para evitar falsos positivos, es necesario bloquear la actividad de la peroxidasa en tejidos que la tienen, por ejemplo, eritrocitos y granulocitos. Para inactivar la enzima peroxidasa, primero se sabe que se inhibe por un exceso de sustrato, que es el peróxido. Para ello, primero se incubará el tejido con peróxido al 3%, esto es para, como dije, bloquear la peroxidasa endógena. Se lava la preparación con un buffer tris, para eliminar el exceso de peróxido. Ahora, el siguiente paso es llamado la recuperación de antígenos, es el paso inverso al enmascarado de antígenos. Como bien dije, al fijar el tejido en el portaobjetos usando buffer, los epítopos de los antígenos quedan enmascarados, es decir, bloqueados, por lo que tenemos que exponerlos para que la técnica se lleve a cabo adecuadamente. Ahora bien, se dice que los epítopos son físicamente sensibles al calor, por lo que podemos utilizar muchos métodos para calentar la preparación, desde un simple microondas, hasta una cámara de presión Pascal. Bueno, cada método tiene sus desventajas, y por supuesto sus indicaciones de tiempo y temperatura. Como siguiente paso, ya saliendo de la preparación del tejido y entrando a la técnica, realizamos la incubación con los anticuerpos. Cada vez que se coloca un anticuerpo, y posteriormente se haya incubado, necesitamos lavar la preparación. Ya que tenemos los anticuerpos acoplados a los antígenos del tejido, colocamos el anticuerpo marcador, que tendrá el complejo peroxidasa-antiperoxidasa en este caso.
Y tras ello, colocamos el revelador, el más usado es la diaminobencidina, el sustrato por excelencia de la peroxidasa. Después de la incubación con la diaminobencidina, se hará otro lavado, y se empleará una contratinción, en este caso la hematoxilina. Y como paso final, se deshidratará el tejido utilizando alcohol de creciente concentración, es decir, primero usando alcohol al 90% y después al 100%, más aparte otro lavado con sileno para retirar el alcohol. En los sitios donde se haya dado la reacción peroxidasa-antiperoxidasa, se mostrará como un precipitado café o marrón. Pero para ello, necesitamos saber qué células, o qué eventos celulares, tal como dije al inicio del vídeo, otorgan un resultado positivo para la tinción, en este caso proteínas asociadas a el cáncer de mama. En primera, tenemos a la proteína Ki67, es una proteína de localización nuclear, implicada en la proliferación celular. Y si recuerdan lo que dije al inicio del vídeo, la inmunohistoquímica permite identificar eventos celulares. En una interfase, es decir, cuando las células no están en mitosis, el antígeno Ki67 se detecta en el núcleo de la célula, mientras que en la mitosis, la proteína se ubica en la superficie de los cromosomas. Así que en pocas palabras, la proteína Ki67 se relaciona con el curso clínico de un cáncer. Por lo que, si en la preparación vemos múltiples procesos mitóticos, quiere decir que el cáncer está progresando. De lo contrario, si observamos que no hay mitosis, quiere decir que el cáncer se encuentra estático. Y en segunda, otro marcador son los receptores de estrógenos y progesterona, son receptores nucleares, por lo que, si el núcleo pinta de color marrón usando la tinción inmunohistoquímica de la peroxidasa, quiere decir que hay mucha expresión de receptores de estrógenos en la célula, por lo tanto, las células cancerígenas pueden recibir señalizaciones del estrógeno, que promoverán el crecimiento del cáncer. Y por cierto, ¿recuerdan que les dije que la inmunohistoquímica también sirve para identificar la localización de un antígeno en el tejido? Pues, aparte de saber qué proteínas se tiñen con la tinción, tenemos que saber en dónde estarán expresadas dichas proteínas. Estas son algunas de las proteínas que podemos identificar, y digo porque, hay muchas más. Tenemos 5 tipos de proteínas de acuerdo a su localización. En primera, tenemos las proteínas membranales, de ellas las más conocidas son las proteínas CD, proteínas claves para el diagnóstico de las leucemias, como lo vimos en aquel vídeo que subí hace meses. Otra proteína membranal conocida de este grupo es la proteína ER2-neu, proviene de un proto-oncogen localizado en la región Q21 del cromosoma 17. La proteína ER2-neu es un receptor de un factor de crecimiento de la piel, clave para el crecimiento y división celular. Se estima que este receptor se sobreexpresa en un 25 al 30% de los pacientes con cáncer de mama. Ahora, tenemos proteínas citoplasmáticas, la más conocida es la proteína ácida fibrilar glial, abreviada GFAP, implicada en la mitosis de células nerviosas, astrocitos, mielinización, etc. Y tenemos proteínas nucleares, en los que encontramos la proteína Ki67, el receptor de estrógenos y progesterona, los cuales ya hablé, y son los que nos interesan buscar en el cáncer de mama. En esta imagen pueden ver la expresión de receptores de estrógeno, los que nos interesan son los alfa, en un cáncer de mama negativo, en un cáncer débil, y un cáncer de mama positivo. Como ven, se evidencia la expresión del receptor de estrógeno en el cáncer de mama. Y como estarán intuyendo, los números son un sistema de puntuación, que parte desde 0 hasta 3, siendo 0 cuando no hay receptores ni proteínas teñidos con la técnica, y 3 cuando hay mucha coloración. Ahora, si empleamos el tamoxifeno, ya saben, el tamoxifeno bloqueará al receptor de estrógeno, evitando que la cascada de señalizaciones actúe, con ello se suprime la proliferación del cáncer de seno. Aquí podemos ver el seguimiento del cáncer de seno, con el uso de tamoxifeno, y con otro fármaco que degrada el receptor, llamado Brilanestrant. Como pueden ver, el tratamiento con tamoxifeno está dando buenos resultados, el número de células cancerosas que expresan receptor de estrógenos está disminuyendo, pero con el uso de Brilanestrant dio un resultado aún mejor, el Brilanestrant ha degradado un gran número de receptores, haciendo que los núcleos estén pintados de hematoxilina, lo que quiere decir que el cáncer ha mejorado significativamente. Y bueno, así es como se interpreta una inmunohistoquímica, tanto en un proceso patológico, como una respuesta a un tratamiento. Veamos ahora un caso clínico.
paciente de 21 años que ingresa a consulta oncológica, el 19 de marzo de 2014, por presentar un nódulo en la mama derecha con manifestaciones de dolor intenso. En el examen físico se detectó un tumor en la región de la areola, de aproximadamente 4 centímetros, adherido al músculo pectoral de la mama derecha. No se encontraron adenopatías ni otros indicios patológicos en la mama izquierda, ni en regiones axilares. En exámenes complementarios, se le realizó un hemograma completo, que arrojó recuento de plaquetas con un resultado de 309.000 por milímetro cúbico, y de leucocitos, que arrojó a 8.900 por milímetro cúbico. Hemoglobina en sangre arrojó a 11.5 gramos por decilitro. Se le realizó también una glucosa en ayunas, que dio resultado de 82 miligramos por decilitro, y una bilirrubina total, que dio a 0.5262 miligramos por decilitro. Se le realizó un marcador tumoral para cáncer de mama, llamado CAR-15-3, en 3 fechas. El 25 de septiembre de 2014 dio un resultado de 228,6 unidades por mililitro, el 25 de febrero de 2015 dio un resultado de 158,7 unidades por mililitro, y el mismo día en junio de 2015 dio un resultado de 87,8 unidades por mililitro, siendo el valor normal menor a 30 unidades por mililitro. Se le realizó una biopsia con aguja gruesa el 24 de abril de 2014, el cual confirmó un carcinoma ductal invasivo. Se le realizaron tinciones de inmunohistoquímica, receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, Ki67 y HER2 negativos. La última consulta fue realizada en agosto de 2015. Analicemos el caso detalladamente. Hay que comenzar diciendo que la hemoglobina está un poco baja, pero como saben, el ciclo menstrual femenino explica una cifra baja de la hemoglobina. Ahora, pasando al cáncer, primero que nada, el cáncer de mama es relativamente raro en mujeres menores de 35 años, pero bueno, hay casos donde se dan. En segunda, vemos que las cifras del marcador tumoral se reducían, lo que quiere decir que la mejoría clínica es evidente. Y aparte, los marcadores de inmunohistoquímica si los buscan en Google verán que el HER2 es un protoncogen, es decir, una predisposición al cáncer de mama que, al activarse, contribuye a la formación del cáncer. En el caso clínico está negativo, lo que quiere decir que la proteína HER2 no está presente en las células, lo que significa que el cáncer no es de estirpe genética, es decir, que los genes no contribuyen a la formación del cáncer. La proteína Ki67 tampoco se expresa. Si no lo saben, la proteína Ki67 está implicada como factor de crecimiento en el cáncer, lo que indica que el cáncer no es invasivo. Por lo que el tratamiento sería bloquear o degradar los receptores de estrógeno y de progesterona, los cuales el caso clínico sí indica que se encontraron en la tinción inmunohistoquímica usada, por lo que, el tratamiento de elección es el tamoxifeno. Y sin más, esto ha sido todo lo que explica la técnica inmunohistoquímica. Por ahora les he enseñado lo básico, las bases. Si en el examen les preguntan las aplicaciones de la inmunohistoquímica, la primerita de ellas es el cáncer de mama, y si les preguntan el procedimiento, ahí está el diagrama de flujo. Lo demás queda a criterio de ustedes investigar en Google, por lo que para despertarles un poco el interés acerca de esta técnica, les dejaré un atlas de inmunohistoquímica.